En Alemania hay un lío bárbaro. Vamos a arrancar así, ¿no? En Alemania hay un lío bárbaro. Parece Alemania ser ya una costumbre, ¿no? Que si alguien va a dar la nota es en Alemania, ¿no? En Alemania hay un lío bárbaro. Un grupo de obispos, ¿no? Y junto con católicos, ¿no? Que los acompañan y demás, se han levantado a exigir ciertos cambios dentro de la Iglesia Católica. Cuando hablamos del sínodo alemán, padre, ¿de qué estamos hablando? De algo tan doloroso, algo que ya a nivel doctrinal, digamos así, ¿no? Inclusive a nivel de comunión, ¿no? Trae algo de repulsión, ¿no? Y hay que decirlo así, ¿no? Es algo fuerte, fuerte, ¿no? Primero, solamente un pequeño digamos, aporte, ¿no? Para antes de entrar a ese tema, porque es importante esto, ya que algunos lo confunden. Una cosa es el sínodo alemán, ¿no? Y otra cosa es el sínodo de la sinodalidad, que eso en cambio es de la Iglesia Católica, ¿no? O sea, sí, lo que se está llevando bien, ¿no? Al respecto de una búsqueda de dar respuesta a ciertas cuestiones actuales, ¿no? Eso está todo bien, marchando bien, que todavía se ha prolongado a 2 años más para seguir escuchando la voz de la Iglesia para luego dar respuesta a esto, ¿no? Eso es una cosa, ¿no? Y otra cosa es el sínodo alemán. El sínodo alemán, esto va mal, está totalmente mal. O sea, si quieres presentar el modernismo, el compendio del modernismo o de las herejías, ¿no? Casi que uno tiene que mirar allá, Alemania, ¿no? Pero también hay que distinguir, no todo Alemania, ¿no? Existen también sacerdotes, obispos y laicos. No sé si lo notaste, hace un momento yo dije que viví también en Alemania. Yo estuve allí 1 año y unos 4 meses y gracias a Dios estuve en una diócesis ejemplar, ¿no? Un buen obispo mariano de oración. Me encontré con sacerdotes que predicaban con fuego la doctrina de la iglesia y ya entendía yo el alemán, ¿no? No es que solamente me imaginaba que estaban hablando, ¿no? Y laicos fervorosos que amaban al Señor, oración profunda, todos los días rosario, adoración eucarística, misa diaria, una reverencia al sacerdote. O sea, en Alemania hay dos posturas y son polos opuestos. Son bien desobedientes y buscando cuestiones irreconciliables con la doctrina, y tenemos por otro lado a personas de talla de santos, ¿no? O sea, una fe, un fervor impresionante. Entonces, cuando hablamos del sínodo alemán, estamos hablando de este polo de acá, de este polo que mal representa a la iglesia alemana, pero que lamentablemente muchos obispos, algunos, si hay que decirlo por temor, ¿no?, han secundado este sínodo. ¿Qué pienso cuando mencionan el sínodo alemán? Entonces puedo resumir esto: repulsión, ¿no?, interiormente por todo lo que se está dando allí. ¿Qué es lo que pretende este sínodo? Pues hacer una nueva iglesia prácticamente, una reforma de la iglesia, ignorando las cuestiones doctrinales ya fijadas de la Iglesia Católica en el catecismo o en la tradición en los concilios, ¿no? Ignorando esto, dicen, bueno, el catecismo se lo puede reformular, no es algo fijo, se lo puede cambiar aquí en algunas cosas, ¿no? La doctrina tradicional al respecto de la moral sexual, pues también hay ciertas cosas que eran solamente por cuestiones culturales. Entonces actualmente se tiene que vivir esto de una forma distinta, y entonces se apoyan en la ideología de género como la nueva visión del hombre, ¿no? O sea, cambia también la antropología cristiana. O sea, son cosas severas, fuertes, ¿no? Cambia esto y ahora es una cosmovisión distinta, ¿no?, al respecto del ser humano, de su identidad, ¿no? Luego también con el ejercicio de su sexualidad al respecto de esto, y se ha manifestado concretamente ¿en qué? En bendición de parejas del mismo sexo. Se ha manifestado en una petición
de que prediquen laicos dentro de la misa, ejercicio u oficio que solamente le compete al sacerdocio por una cuestión teológica, litúrgica, tradicional también, y luego que sean ministros ordinarios del matrimonio, del bautismo, también los laicos, ¿no? Entonces, aquí esto a nivel litúrgico, sacramental, de la Santa Eucaristía, pero también a nivel de gobierno, ¿no? Entonces, que no necesariamente un sacerdote sea el párroco, ¿no? Sino que también hayan párrocos mujeres, no sé si se dice párrocas, ¿no? O algo parecido, ¿no? Y entonces, que ellas sean ahora las que también puedan administrar el ejercicio o el gobierno de la iglesia parroquial. Y esto es lo que han presentado, imagínate, de manera oficial. Luego, hay una cuestión de vivencia, ¿no? Allí, una cuestión de vivencia al respecto de quién es Jesucristo mismo, ¿no? De qué es la iglesia, ¿no? O sea, imagínate, una teología de la iglesia o la eclesiología, ¿no? Una concepción de eclesiología es puramente un constructo social. Es una institución meramente humana, ¿no? Que depende de las voces imagínate, ni siquiera de los que realmente van a misa, de esos que van a misa constantemente, que se confiesan, sino de la voz de la sociedad, ¿no? Lo que diga la sociedad al respecto de la iglesia. Entonces, hacemos unas encuestas. Yo me acuerdo de cuando yo estuve en Alemania, fue esta encuesta, una de ellas, ¿no? Que fue llevada por una asociación que se llamaba María 2.0, ¿no? María 2.0. Es decir, que el 1.0, que es María, la María tradicional, la Virgen, Madre de Dios, la mujer casta, mujer, ¿no? Y madre, virgen a la vez, ya ha cambiado. Ahora es María 2.0. Hay que ver a María desde otra perspectiva, ya que actualizar la figura de María, ¿no? Y entonces la mujer que también pueda acceder al diaconado, al sacerdocio, para que sean como pastoras, ¿no? Y todo esto, y lo que involucra esto en una contraposición, sobre todo, contra las directrices del Papa, del Vaticano, ¿no? Porque ya se ha pronunciado sobre esto el Papa, el Vaticano, claramente, ¿no? Inclusive hubo una reforma de lo que se conoce en la Iglesia Católica como el Código de Derecho Canónico. Y allí se menciona las penas que deberían tener aquellos que incurren en desobediencia cuando se promulga algo oficial en la iglesia. Por ejemplo, en el 2019 se ha promulgado un documento donde se prohibían las bendiciones a parejas del mismo sexo, y ahora Alemania dice, bueno, nosotros sí vamos a hacerlo. Y ignorando esto ya promulgado por la iglesia, ¿no? Ignorando que el propio Código de Derecho Canónico al respecto de las penas, ¿no? De las censuras a los clérigos, a los obispos, a los sacerdotes que se dan en esas circunstancias, se atreven a ponerse, ¿no? Envalentonarse, ¿se dice así? Envalentonarse, ¿no? Delante del Papa, ¿no? Y decir, nosotros ahora pretendemos hacer esto, ¿no? Entonces, va más o menos así la situación en Alemania, ¿no? Con este sínodo. Oí muchas opiniones y diversas personas tratar el tema, y algunos admitían que de alguna manera aquellos que están conduciendo el sínodo o estas ideas, ¿no? Dentro de la comunidad están teniendo también mucha influencia en otras partes del mundo. Dios no quiera, ¿no? Pero ¿se imagina que en un futuro próximo se arme una iglesia paralela? El Papa Francisco ya le advirtió, ¿no? Me acuerdo cuando el presidente de la conferencia episcopal, Benzing, él fue allí a comentar al Papa sobre el sínodo alemán, y el Papa le dijo, ¿no? Y eso se hizo público, no necesitamos otra iglesia protestante, le dijo, ¿no? No necesitamos otra iglesia protestante. Ya tenemos suficiente con la iglesia protestante en Alemania. ¿Para qué ahora a la iglesia católica protestantizarla, ¿no? Le dijo, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que
desde el Vaticano, ¿no? Se tiene clara la situación. Están en desobediencia y hay que buscar una forma para amonestarlos, que es lo que ya se está haciendo. Por ejemplo, hace 2 días ya se pronunció el prefecto de la Congregación de la Disciplina de los Sacramentos y dijo que las peticiones que hicieron al Vaticano, las 3, básicamente, al respecto de la liturgia, que si puede predicar una mujer, que si puede ser ministro ordinario del bautismo, también del matrimonio, y esto era algo que sencillamente la Iglesia ya lo tiene claro y que si ellos persisten en esto, pues van a tener una pena severa, ¿no? Básicamente. Y quiero decir que en cuanto a la Iglesia, eso está claro, ¿no? Lo que pudiese pasar es sí, que haya influencia de la Iglesia alemana. Por ejemplo, por ahí escuché a un par de españoles, ¿no? Una monja y un sacerdote que dijeron, el modelo de la nueva Iglesia es Alemania, ¿no? Entonces ya vienen con estas ideologías y con estas cuestiones también. Entonces no me sorprendería, e inclusive quizá ya se está dando en algunos lugares, Bélgica, yo no sé por qué casi no se habla de Bélgica. Bélgica no ha hecho ningún sínodo y ellos ya tienen aprobadas bendiciones, hasta ritos de bendiciones a parejas del mismo sexo, hace tiempísimo antes que Alemania, ¿no? Pero nadie habla de esto porque no se ha hecho algo tan oficial como el sínodo alemán, ¿no? Y luego en Suiza, países aledaños, ¿no? Es lo mismo, es lo mismo. Y antes de pedir el permiso o antes de hacer este sínodo, repito, son cosas que ya se vivían en Alemania. Y esa es la cuestión todavía más fuerte. Y yo hice un video diciendo, es una hipocresía tremenda, ¿no? De los dirigentes. Como ahora diciendo, queremos proponer esto, pero si ya lo están haciendo, ¿no? No queremos alejarnos de la Iglesia, ¿no? Por ejemplo, unas teólogas alemanas habían dicho, nos están perdiendo, porque el Papa se ha pronunciado y ha dicho que no hay acceso al sacerdocio femenino. Entonces ellas decían, el Papa nos está dando la espalda y nos está perdiendo, ¿no? A ver, un momento. No te está perdiendo. Hace rato que tú ya te fuiste, ¿no? Hace rato que tú ya decidiste ir por otro camino, ¿no? Entonces lo que puede pasar es eso, que se dejen influenciar y no me sorprendería, ¿no? Que ciertos sectores comiencen a adoptar ciertas cosas. Y ahí sí depende muchísimo de los obispos. El obispo de cada diócesis hablar clara y tajantemente sobre esto. Y si comienzan a emerger ciertos grupos o sacerdotes religiosas con esos pensamientos, tendría que ser severo sobre eso. Si es que no hubiese esto, comienza a contaminarse, ¿no? Probablemente muchas almas, muchos fieles confundidos sobre esto o que tienen ciertas inclinaciones a esto y que le da pretextos para luego ahí vivir esas cuestiones, ¿no? Entonces, me imagino que podría pasar, sí, no me sorprendería. Y segundo, sin embargo, la Iglesia católica en sí, el tronco, el sacramento de salvación, la Iglesia de Cristo fundada, ¿no? Pues ella permanecería incólume, ¿no? Intocable. Inclusive si es que alguno quisiese decir, no, pero con el Papa así va a pasar, porque el Papa parece que sí, que haga. Los documentos ya establecidos oficialmente, por lo menos durante el pontificado del Papa Francisco, no hay nada que hacer. Son claros y determinantes al respecto, ¿no? Inclusive él se ha pronunciado al respecto de, si le han preguntado del celibato, quitarle el celibato y todo eso aquí, él ha dicho, no, en mi pontificado esas cosas no. Sacerdocio femenino, en mi pontificado esas cosas no. ¿Por qué crees que hay tanta gente de diferentes sectores que considera que el Papa Francisco es pro ideología de género, pro feminismo, pro todas estas cosas, cuando, sin ir más lejos, esta tarde yo escuchaba una entrevista que le habían hecho y él tajantemente condenó la ideología de género y habló de ellas como uno de los peores males y hasta comparándolas con un tipo de totalitarismo y cosas por el estilo. ¿Por qué crees que hay tanta mala fama del Papa Francisco como abrazando un tipo progresismo? La mala fama también se ha dado por propaganda, ¿no? Es esto, ¿no? Y también hay que decirlo, ¿no? Hay grandes y fuertes canales en YouTube o en medios de comunicación que tienen cierto sesgo contra el Papa Francisco y ya lo han encasillado, ¿no?
por algunas cuestiones que han sucedido, también basados en algunas profecías y en cuestiones más subjetivistas, ¿no? Entonces ya lo tienen encasillado, y aunque el Papa Francisco, por ejemplo, diga algo como esto, ¿no? Al respecto de la ideología de género, ¿no? Al respecto de ese feminismo radical, aunque él diga y se pronuncie en contra de esto, ellos siguen mirando como ciertos fantasmas o cosas así alrededor de él. De esto no hablan, y solamente cuando algo es no claro, por ejemplo, que el Papa diga, yo no soy nadie para juzgar a un homosexual, ¿no? Entonces dicen, ya, el Papa está diciendo que acepta la homosexualidad en cuanto a actos y que ni sé qué y ni sé cuánto, ¿no? Entonces comienzan a especular y lo presentan. Y es tal cual como esa prensa amarillista que te había mencionado. Solamente dicen la especulación al respecto de un posible error, de una posible mala intención del Papa, pero cuando dice cosas ya claras como la que tú has visto hoy día, pues en eso guardan silencio, ¿no? Y entonces la cuestión mediática, que es lo que maneja el mundo actualmente, ¿no? Impacta también tremendamente y le hacen muchísima mala propaganda al Papa Francisco. ¿Qué tienen que hacer? Ir a fuentes por lo menos confiables, o si no, pues si quieres ser más estricto con esto, anda a las fuentes primarias, ¿no? Entonces accede a las noticias del Vaticano. Específicamente hay medios oficiales que dan estas, ¿no? Entonces ahí mira, a ver qué es lo que realmente dijo, ¿no? Por ahí alguien había hecho un video, por ejemplo, diciendo, el Papa Francisco ha dicho que los actos homosexuales no son un delito, ¿no? Y entonces dice, el Papa está en contra de la Biblia, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la Biblia en el Antiguo Testamento dice que el pecado es un delito, ¿no? Y entonces comenzaba, el Papa está aprobando los actos que ni sé qué, ni sé qué. Yo decía, pero ¿cómo es capaz de leer una persona así solamente si tiene ya un sesgo, una ideología, un prejuicio, hasta quizá un demonio adentro, ¿no? Contra el Papa, ¿no? Para hacer una lectura tal y luego hacer una propaganda de esto diciendo que el Papa va en contra de la Sagrada Escritura porque ha dicho que el acto homosexual no es un delito, ¿no? Va por ahí, sí. Pienso, ¿no? Ya vamos a ir aterrizando, no lo quiero demorar ya más de lo que ha estado con nosotros, casi 2 horas. Gracias por su paciencia, gracias por todo. Lo tengo enfrente y tengo 1000 preguntas para hacerle, ¿no? Pero me quiero quedar con unas últimas 2, si me permite. La primera tiene que ver, bueno, como estamos hablando, ¿no? Del sínodo alemán. ¿Qué pasaría si el resultado de todo esto, si el final es la separación, ¿no? Las consecuencias serían peor que con el protestantismo, dado que las personas vinculadas al sínodo alemán sí son obispos y hay una sucesión apostólica. Eso es interesante, ¿no? Primero ellos caerían en cisma, ¿no? Es un cisma. Ellos tendrían sacramentos válidos, pero ilícitos, ¿no? Pero también depende hasta dónde llegaría, ¿no? ¿Por qué? Me parece que pasaría como con los anglicanos. Ellos tuvieron sucesión apostólica durante unos años, pero luego ya no, la perdieron. ¿Por qué? Porque por su propia teología, por la propia doctrina en la que se estaban fundamentando, cambiaron el sentido del sacerdocio. Y si cambian el sentido del sacerdocio, ya no hay lo que se conoce la forma para que se dé el sacramento. Entonces pudiese pasar tranquilamente, ya que ellos piensan sacerdocio femenino, entonces ya no es el varón, Cristo varón, que ofrece un sacrificio, ¿no? Entonces ya no es tanto el sacrificio personal de un hombre que se ha dado en una cruz, ¿no? Sino quizá lo cambian como una especie de cena o de comida comunitaria, que no hay una transubstanciación, sino que por el hecho de que ahora quien ofrece el sacrificio es una mujer, ¿no? Entonces no es compatible con la transubstanciación, que es tipo de el varón, hombre que a semejanza de Cristo, hombre también ofrece el sacrificio, ¿no? Entonces podrían cambiar ciertas cosas y ya la forma del sacramento
no sería la válida y eso rompe. ¿Qué estoy diciendo? Ya no sería válido el sacramento. Eso lo pasó con los anglicanos y actualmente ellos no tienen sucesión apostólica. Ellos habían muchos obispos que salieron de la Iglesia Católica, pero por la misma teología que llevaban, la antropología inclusive, ¿no? El sentido doctrinal de lo que es el sacramento y todo esto, por su naturaleza misma, no podían mantenerlo y entonces cambiaron la forma. Y una vez que cambian la forma, pues ya no hay sacramento. Y entonces pensaría que por un lado perderían la sucesión apostólica y segundo, no creo que sería tan popular. Sería una secta ahí reducida, ¿no? ¿Por qué? Porque la vivencia de lo que ha sucedido, por lo menos en Alemania, es que aunque han sido muy abiertos a estas cuestiones, que vengan y sean partícipes de la celebración eucarística, haciendo una especie de convivencias, llamando a todas las culturas, a todas las religiones, que vengan, no importa si estás en pecado, acá igual te doy la Eucaristía, si no te has confesado no pasa nada, aquí, acá. Aun cuando han implementado eso, la iglesia alemana sigue vacía, ¿no? Sigue vacía. Cuando se hicieron las bendiciones y dijeron, aunque el Vaticano dijo eso, igual vamos a hacer las bendiciones, eso ocurrió a finales del 2019, casi, digamos, las parroquias todas hicieron ese acto de celebración y casi nadie fue. Casi nadie fue. Porque no es un problema doctrinal por el que quieren cambiar ellos, ¿no? Es una cuestión social. Y por sí mismo ellos, si continúan así, al presentarse más adaptados a la sociedad en la que se encuentran, y esa sociedad de por sí no ve nada nuevo. A ver, la iglesia quiere ahora ofrecerme un lugar de encuentro aquí, acá, pero si nosotros ya tenemos otros espacios para eso, ¿no? Claro. Es lo típico que se dice, ¿no? Si quieres convertir a la iglesia en una discoteca para atraer a los jóvenes, no van a venir. Porque los jóvenes ya tienen la discoteca, ¿no? Si van a venir será por algo que realmente no encuentren en ningún lugar, ¿no? Y es lo que ocurre exactamente en aquellas iglesias alemanas que son fieles. Yo recuerdo ir a 4 iglesias normalmente en las que yo participaba, en la catedral y en otras 3 más, donde habían buenos sacerdotes, también celebraba el obispo, ¿no? Y vigilias de noche entera, adoraciones eucarísticas, tardes de charlas, oración, peregrinaciones, ¿no? Y mucha gente, porque veía que ahí podía encontrar justamente eso que ya en otros lugares no encontraba, ¿no? Entonces también pienso que sería un intento fallido que tornaría en una especie de pequeña secta, ¿no? En Alemania, lo que sí creo que pudiese tener un impacto fuerte sería en Latinoamérica, ¿no? Podría ser, si es que aquí se vuelve eso fuerte, podría ser que tenga un impacto fuerte porque aquí todavía tenemos fe, ¿no? Todavía somos muy atentos a lo sobrenatural, a lo espiritual, y entonces podría ser que las nuevas generaciones, esos jovencitos, esos niños que han sido ideologizados en ciertas cosas, pues tiendan a eso y quieran eso de la iglesia, y si ya hay como grupos de estos, puede ser que aquí más bien haya una especie de auge quizá momentáneo de esto, ¿no? Haciendo como un análisis ahí medio vago, ¿no? Gracias, padre, por toda esta participación que está teniendo. Espero que la esté pasando bien. Espero que estas 2 horas no lo vacunen contra este espacio y regrese en algún momento.